Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto de esta su emisora Busco en Ti Radio, que recuerda que donde estás no es el final. Bueno, hoy es lunes, iniciando semana, casi que iniciando mes, y bueno, estamos en nuestro segmento que dirige Carlos Martínez, segmento que realmente nos trae muchas enseñanzas, cada lunes tenemos una enseñanza que realmente, a ver, no vamos a decir que era que no conocíamos, pero realmente nos están recordando porque yo creo que todas las enseñanzas que vienen ya están en ese manual de vida y ese manual de vida ha estado dispuesto y disponible para todo mundo. Que de pronto nos sentemos más en esa zona de confort y de comodidad y que no queramos avanzar un poquito más, que no queramos investigar o digamos estar de acuerdo o con ese punto que nos están dando, un poquito de llegar más allá, correr esa milla extra. Pero pues esa es la idea, las personas que tenemos en el día de hoy, Carlos, con un invitado súper especial. Si es que bueno, Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Jorge, ¿cómo están todos? Pues muy contento, muy contentísimo. Digo, como decías, iniciando semana, prácticamente casi iniciando mes. Y pues aquí muy bendecido, como ves, el clima por acá está increíble. Calorcito, rico. Pues te antoja ir a la playa, hacer varias cosas y gozar sobre todo de lo que Dios nos regala todos los días, ¿no? De que hoy estamos respirando, de que hoy tenemos una nueva oportunidad de ver las cosas como Dios las ve. Y pues hoy, como comentabas, ¿no? Muy contento, nuevamente de manteles largos, la verdad es que ya se nos está haciendo costumbre y hoy tenemos un invitado súper especial, el cual yo quiero muchísimo, una persona de mucha influencia, sobre todo en jóvenes, vaya, Daniel Castañeda, sin más preámbulo, el tema que traes hoy es increíble y doy muchas gracias a Dios que hayas aceptado la invitación. Dani, el micrófono es tuyo. Hola, hola a todos. Muchísimas gracias, bro. Sí estoy, sí me estoy escuchando. Sí, claro. Gracias, Carlos. Gracias, Jorge, por la invitación. Estoy bien emocionado por poder estar aquí y compartir de lo que Dios ha trabajado en mi vida y en lo que he visto y en lo que hemos aprendido, ¿no? Estamos bien. Estoy muy contento de poder estar aquí contigo, Carlos, y gracias por la oportunidad una vez más. Vamos, la tomo con mucha, ¿cómo se dice? Con sabiendo lo que implica y estoy confiado de que Dios traerá palabra para nosotros el día de hoy, ¿no? Entonces, para introducción muy rápido, mi nombre es Daniel Castañeda. Actualmente estamos junto con mi esposa dirigiendo el ministerio de adolescentes en nuestra iglesia. La etapa un poco muy difícil, ¿no? O sea, los adolescentes el día de hoy y más con todas estas cosas que vemos en línea, con todo lo que está ahorita de moda, a veces tenemos que competir contra todo eso, ¿no? Pero estamos contentos. Es un reto que tenemos en puerta y trabajando ya, vamos para un poquito más o empezar ya cerrando un año con ellos trabajando. Y anteriormente trabajamos con niños, pero ahora ya estamos así en esta etapa, ¿no? Y bueno, para ya empezar directo con el tema del día de hoy, mi tema, le he comentado a Carlos que se llamaría bajo presión. Y ahorita le acabo de decir en el preámbulo como, oye, ¿sabes qué? Creo que el tema correcto es confianza bajo presión. O sea, es algo bien importante, no nada más notar que obviamente es el problema, pero qué es lo que Dios nos dice o cómo lo podemos solucionar, ¿no? Y algo que me gusta contarles o decirles a los jóvenes siempre que me toca compartirles es que, o recordarles que ellos son líderes. Cada uno de ellos son líderes y no porque estén encima o arriba de otras personas. Para mí el liderazgo es influencia. O sea, tú tienes la manera de influir tanto positiva como negativamente a cualquier persona, ¿no? Entonces, para mí todos son líderes y siempre les recalco eso en su identidad a los muchachos. Hey, tú eres un líder, tú eres una persona que puede traer bendición a otras personas. Y bueno, y todos bajo ¿cómo puedo decirle? Como este nombre de que somos líderes, pues todos hemos experimentado también presión en nuestra vida. Hace un ejemplo ahorita que, o sea, un niño cuando va a entregar una tarea en el kinder,
siente mucha presión, o sea, no sabe a veces cómo controlarlo. Hasta un profesional que está a punto de dar una plática, de compartir los objetivos que se lograron en el trabajo, o sea, está experimentando un nivel de presión muy alto, ¿no? Entonces, todos hemos estado y estamos siempre, siempre, constantemente bajo presión. Y hay personas a las que yo admiro como líderes, hay muchos hombres que yo veo que me inspiran, líderes que tengo obviamente en mi iglesia o personas que en cuestión de negocios veo y los empiezo a ver y veo las cualidades y veo cómo se desarrollan y a pesar de la presión dan resultados o están haciendo cosas extraordinarias. Y a lo mejor ponerte nombres, ¿no? O sea, pertenecemos a una iglesia donde la comunidad, donde estamos arraigados, somos muy unidos. O sea, los hombres, tenemos un grupo de WhatsApp ahí, hombres gigantes, ¿no? Y ahí nos la pasamos hablando y recordándonos, los buenos días, échale ganas, estamos para lo que necesites. Es súper importante tener personas, ¿no? Y hay muchas personas que admiro. Obviamente mis pastores, mi pastor de sede, que es mi líder principal, Andrew, es una persona que, híjole, te inyecta energía, te inyecta liderazgo. Otra persona que es mi papá, para mí es una persona muy influyente, ha marcado muchas etapas de mi vida y es una persona que yo admiro muchísimo, una persona que a pesar de todo siempre ha sabido salir adelante y no por sus fuerzas, sino porque desde muy temprana edad también empezó a confiar en Dios. Y él fue el que me atrajo a los caminos de Dios y ahora ya yo conozco a mi Dios. Ya no conozco al Dios de mi papá, sino a mi Dios. Y creo que eso es bien importante, ¿no? Como joven, también ir pensando que no se trata nada más del Dios de tu papá o tu papá mismo es un Dios a veces, sino que tú empiezas a conocer tu Dios. Pero estoy muy agradecido con mi papá porque me formó desde muy temprana edad. Y obviamente el líder indudable que ahora sí que siempre me vuela la cabeza cuando escucho hablar de él es Jesús. Jesús es el líder máximo que lo tengo como referencia. Y no lo digo por palabras nada más, sino porque cada que leo acerca de la escritura acerca y sale un extracto de Jesús, últimamente he estado haciendo como este ejercicio y creo que será bueno, los invito a hacerlo de ver la personalidad de Jesús. Es decir, cuando hablamos o leemos en la Biblia, vemos y sale que Jesús hizo grandes milagros, hizo grandes hazañas, partió el tiempo en dos, o sea, es el líder por excelencia, pero muchas veces nos olvida que él también es un hombre o fue un hombre, la personalidad de Jesús. Y me encanta Pablo cuando dice que solamente hay un mediador entre Dios y el hombre y es Jesucristo, hombre. O sea, hace esa aclaración y me encanta porque si se hubiera quedado con Jesucristo, la persona de Jesucristo, pues tú dirías, ok, pues Jesús es Dios, pues obviamente Él es el mediador y como que a veces le restamos como credibilidad o le restamos ciertos atributos, pero Jesús en su personalidad pasó por demasiada presión. Y hablando justamente de este tema, bajo presión, si alguien en la historia de la humanidad ha pasado por presión, es Jesús. Y justamente voy a enfocarme en una etapa de su vida cuando él está orando en el huerto de Getsemaní. Dice la Biblia que oró y hasta sudó sangre. O sea, dice que, bueno, médicamente que cuando estás sujeto bajo mucha presión, es cuando como los vasos, no sé si como las venitas o algo como que revientan. Es porque era mucha la presión. Yo no he escuchado a alguien que sude sangre. O sea, eso para mí es muy impactante y eso me hace pensar que la presión que estaba pasando Jesús en ese momento era enorme. Y podemos ahora sí que aprender cómo es que Jesús sobrellevó esta presión. Y el propósito de esta plática que me gustaría que escucharas y pusieras atención es eso. Te quiero compartir 4 elementos que yo entendí o al menos se pueden entender en este proceso de que Jesús, digo, por toda su vida Jesús tuvo mucha presión, presión social, presión económica, presión militar. Sabemos que cuando Jesús nace, el pueblo de Dios era cautivo, eran presos, eran de los romanos. Entonces, hay mucha presión por todos lados.
Y te digo otra vez, como que estar leyendo atentamente cuando Jesús sale en escena en la palabra, le pongo atención a la personalidad de Jesús. Y hay una etapa donde, o lo que la oración está haciendo Jesús en ese momento es pidiéndole al Padre, por favor, Padre, eh, ayúdame a pasar esta copa, que pase de mí, o sea, que no bebiere esta copa. Y se me hace muy interesante lo que significa la copa. Aquí justamente tengo una copa, me traje unos props, y es si te fijas, es un cristal, es algo um, muy frágil, tú lo puedes se puede romper, estuve a punto de romperlo ahorita casi cuando le echo agua, pero si recuerdas en la historia, a mí me encantan mucho las películas medievales, pero una de las formas de matar a reyes era con una copa. Es decir, envenenaban la bebida y así era una de las formas más efectivas de poder matar a un rey. Y hasta está este puesto que es el copero del rey. Lo has escuchado en la Biblia que dices, pues el copero del rey. Y digo, yo no quisiera ser el copero del rey porque él tenía que probarle poquito antes y si no se moría, entonces el rey podía tomar de esa agua, ¿no? Entonces, me encanta porque los reyes siempre tenían esas personas que los cuidaban, ¿no? Y ellos estaban siempre bajo ataque, ellos sentían que siempre alguien les iba a atentar con su vida. Pero aquí está un mensaje bien poderoso, porque ve, el mensaje el día de hoy se llama confianza bajo presión. Pero ¿qué rey, te invito a pensar, qué rey se tomaría la copa sabiendo que hay muerte en esta copa? ¿Qué rey haría eso? Yo pienso que ninguno. O sea, si tú dices, si tú eres un rey en esa época y sabes que hay un veneno y sabes que te vas a morir si participas de la copa, no lo harías. Al menos yo no lo haría. Pero qué confianza la de Jesús, porque eso significa. Era la ira de Dios, era todo el castigo sobre nosotros depositada y que durante todo el tiempo se fue llenando esa copa, esa copa, esa copa. Y alguien tenía que beberla. Me encanta porque es el mensaje de Dios, ese es el evangelio. Alguien tenía que tomar de esa copa. Porque lo que dice es que todo el pecado de nosotros recayó sobre Jesús. Y me encanta porque cuando Jesús en su vida te dice, has escuchado cuando dice, tus pecados te son perdonados. Cuando alguien pasaba, tus pecados te son perdonados. Y a los fariseos les molestaba mucho porque dice, ¿cómo se le ocurre decir que tus pecados son perdonados? Y muchas veces pensaríamos como que lo hace desde un punto de vista como de superioridad Jesús. Pero no, nada que ver. Cuando dice tus pecados te son perdonados, lo hace desde un punto de sustitución. Te dice, tus pecados son perdonados porque yo voy a pagar por eso. Porque yo voy a cargar con todo el peso de tu pecado. Por eso es que se me hace bien impresionante que Jesús, sabiendo lo que implica la copa, aún así decide participar cuando le dice a Dios, Dios, haz pasar de mí esta copa, si se puede, pero que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. Y eso es algo enorme, ¿no? Ahorita vamos a ahondar un poquito más acerca de esto. Y la base bíblica justamente está en Lucas 22:39. Es cuando Jesús va al monte a orar, al monte de los olivos. Dice, Jesús salió de la ciudad y como de costumbre se dirigió al monte de los olivos y sus discípulos lo siguieron. En otra versión, en Mateo 26:36, me encanta porque los evangelios se complementan. Me encanta porque cada personaje describe ciertas cosas. Y ahorita vamos a hacer un ejemplo muy padre, ¿no? Pero en Mateo, cuando va Jesús a orar, dice que Jesús en el versículo 26, capítulo 36, dice, luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní. Y les dijo, siéntense aquí mientras yo voy más allá. Se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Es lo que te digo, como empiezas a notar los elementos de humanidad de Jesús. Para mí es muy interesante. Dice, Jesús diciendo, es tal la angustia que me invade que me siento morir. Les dijo, quédense aquí
y manténganse despiertos conmigo. O sea, ¿te has sentido tú bajo tal presión que te has sentido morir? Es algo interesante que cómo podemos ver cómo Jesús sobrelleva todo eso. Y dice que yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró. Padre mío, si es posible que no me hagas beber de este trago amargo, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y ve esta dinámica. Dice que luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. Vaya amigos, ¿no? Esos amigos, ¿para qué quieres enemigos? Y les pregunta, o sea, ¿no pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora? Le dijo a Pedro, estén alertas y oren para que no caiga en tentación. Jesús está pidiendo apoyo. Otra vez, la humanidad de Jesús está siendo vulnerable. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo o la carne es débil. Es donde encontramos este pasaje, ¿no? Por segunda vez, dice, se retiró y oró. Padre mío, si no es posible evitar que yo beba ese trago amargo, hágase tu voluntad. Y después dice que volvió otra vez, los encontró dormidos otra vez y dice, ¿por qué? Porque se les cerraban los ojos de sueño. Así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez, diciendo lo mismo. Aquí algo que quiero notar es que si Jesús hizo esta oración 3 veces, es porque era importante. Es porque algo nos quiere enseñar, es porque algo hay un propósito. En pocas ocasiones Jesús repite tantas veces lo mismo. Y en esta ocasión, Él se retira a orar y dice la misma oración. Dios, que no se haga mi voluntad, pero si es posible, si se pudiera. Yo ahí veo la humanidad de Jesús diciendo, híjole, Dios, o sea, te soy honesto, o sea, está difícil lo que voy a pasar. Y algo que quiero agregar es que muchas veces leemos en los evangelios o en la palabra de Dios los discípulos cómo murieron en sus últimos días. No sé si lo han notado. La mayoría terminó muy mal. O sea, sus muertes son, híjole, muy feas. Apedreados, empalados, decapitados. O sea, es algo muy feo. Y tú dices, ¿cómo un discípulo de Jesús estuvo dispuesto a estar al punto de su muerte y no retractarse de todo y morir de esa manera? Y tú dices, Jesús, ¿por qué está pasando esto? O sea, ni siquiera está todavía enfrentando la muerte. Simplemente está orando. ¿Por qué dice que por favor si se pudiera, si existe una posibilidad? Y quiero aclarar algo que se me hace sumamente importante, es que Jesús no es ningún miedoso. Lo que pasa es que Jesús está a punto de experimentar lo que ningún ser humano ha experimentado, que es la separación del Padre con él. Él nunca en su existencia había estado separado del Padre. Y sabes, lo peor que tú y yo podemos experimentar como humanos es estar separados del Padre. Eso es lo peor. Eso si tienes un miedo, a lo mejor le tienes miedo a las arañas, cucarachas, no sé, o sea, eso no es nada. El miedo más enorme es vivir una eternidad separado del Padre. Eso sí debería temblarte. Entonces Jesús está a punto de experimentar eso. Por eso es que está bajo tanta presión. Entonces dice que volvió de nuevo y sus discípulos estaban durmiendo. Y dice, miren, se acerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos. Ahí vienen los que me traicionan. Y justo pasa esta escena. No sé si has visto la película de la Pasión de Cristo, ¿no? Cuando bajan al huerto y lo aprenden y empieza toda la travesía de Jesús, ¿no? Todo esta travesía que, híjole, está muy, muy gráfica en la película. Pero justamente hablando acerca de la presión, ahora sí quiero aterrizarlo o voltearlo hacia nosotros. A ver, tú y yo hemos estado experimentando presión en todos lados. Tenemos presión social, tenemos presión financiera, tenemos presión, no sé, a lo mejor donde tú vives hay cierta presión, no en especial en particular, pero todos experimentamos un nivel de presión. Y quiero hacerte una pregunta. ¿Quién de nosotros puede decir que es bueno bajo presión? Creo que en los puestos de cuando vas a contratar a alguien o vas a pedir un empleo, dice,
estar dispuesto a trabajar bajo presión. Y, no, sí, yo soy buenísimo, ¿no? Cuando te estás en la entrevista. No te preocupes, yo trabajo bajo presión impresionantemente. Y realmente a veces no. Hay quienes son de los que dicen, a ver, no, espérate. Yo necesito que me digas qué va a pasar en los próximos 3 meses. Y aparte necesito un masajito porque ya siento como cosquillitas de presión, como que necesito algo para no sentirme tan mal, ¿no? Hay dos personas, o sea, que los que sí pueden trabajar bajo mucha presión y los que dicen, no, yo no puedo. Yo no puedo por esta presión. A lo mejor en mi área, que es la parte creativa, los deadlines como que te empujan a hacer cosas. Y creo que en muchas áreas, en tu trabajo, cuando tienes un deadline que entregar, esa presión a veces es un activador para ti y sacas el trabajo. Si no, recuerda tu estancia en la universidad. Cuando tenías un examen, cuando tenías un proyecto final, ¿a poco no? Tenías, o sea, esa presión y sacabas la tarea. En una noche hacías lo que no hiciste en todo el semestre. O sea, esa presión a veces es muy necesaria. Y justamente va un poco para allá la plática, ¿no? Y es impresionante cómo alguien puede decir que trabaja bajo presión, pero la pregunta no es, ¿puedes hacer el trabajo? La pregunta es, ¿puedes hacerlo bajo presión? Esa es la pregunta correcta. Entonces, pues sí puedo hacer el trabajo, sí puedo hacer esto, pero ¿qué si le agregamos presión? La presión hace toda la diferencia. Como te digo, puede ser un activador, en inglés como un trigger, un activador que te empuja o que te lleva a otro nivel. Yo soy de la idea, y esto ya es un comentario muy personal, no es en la Biblia, y digo, es algo de la Biblia, pero no es una interpretación mía, que cuando Adán estaba en el huerto del Edén, si nos hubiéramos quedado ahí, todos dicen, pues ¿para qué? No tenemos que trabajar, no tendríamos que hacer, viviríamos en el paraíso. Buenísimo, ¿no? Pero yo digo, qué bueno que no vivimos en el paraíso, porque no hubiera esa presión necesaria. ¿Sabes? Lo tendríamos todo. Lo tendríamos todo. A lo mejor, digo, es una idea de interpretación mía, pero qué bueno, o la parte buena rescatando de que salimos del paraíso es que necesitamos esa presión para poder sacar lo mejor de nosotros. Otra vez, la presión hace toda la diferencia. Por ejemplo, tú puedes cantar muy bien en la regadera. Y creo que todos en la mañana nos inspiramos y con el eco que hay ahí, pues, híjole, yo soy buenísimo cantando, yo debería estar ahí en el grupo de alabanza o en un grupo, no sé. Pero si te ponemos en el Super Bowl cantando alrededor de miles de personas, tus piernas van a empezar a temblar sí o sí. Esa presión que existe va a hacer que no te sientas cómodo. La presión lo es todo. Ahí se definen los profesionales. Por ejemplo, al cobrar un penal en el fútbol, ¿no? Pareciera muy sencillo. Digo, es una portería muy ancha, está un portero, pero digo, hay muchas posibilidades de meter un gol. Y tú has visto como profesionales, o sea, gente que vive para jugar y no anota, pero porque la presión que existe en el estadio es enorme. Y yo me imagino al pateador, o sea, es una presión muy grande. Híjole, ¿y si da fallo? ¿Y si no puedo hacer esto? Y empiezan todos esos cuestionamientos y la presión empieza a ser más grande de lo que puede sobrellevar y entonces a lo mejor falla. Entonces, la pregunta no es otra vez, ¿puedes hacer el trabajo? La pregunta es, ¿puedes hacerlo bajo presión? Hay una película muy, muy conocida que se llama The King's Speech, como el discurso del rey. Está buenísima esa película, te la recomiendo. Y justamente es un rey que no quería el puesto, o sea, él no lo pidió por familia, por ahí acomodo, no sé cómo funciona, pero le toca a él. Y él es una persona tartamuda que, pues él podría mantener una conversación uno a uno, pero ya dirigirse a todas las personas es un reto muy grande. Y vemos cómo empieza él, pues a tratar de solucionar ese problema y hace todo lo posible por hablar en público. Y, ¿sabes? Hablar en público es uno de los más grandes miedos, o el más grande miedo de todos. La muerte es el segundo, casi, ¿no? O sea, hablar en público es un reto muy grande para muchas personas. Te soy honesto, cuando nosotros empezamos a servir en niños, yo en mi vida había servido en niños. O sea,
Carlos te lo puede experimentar, él está sirviendo ahorita, pero no, jamás, o sea, a un niño no le puedes, o sea, la referencia o el feedback de un niño simplemente va a ser, hola, y ya. O sea, no es como que, hey, qué cura mensaje, te la rifaste, se veía que te preparaste. Un niño no le interesa si te preparaste o no. Es más, a los 2 minutos, si no tienes su atención, lo pierdes. Entonces, estar trabajando con ellos era mucha presión porque yo no sabía conectar con ellos, yo no sabía qué hacer para poder, no tengo ni siquiera hijos todavía, entonces, ¿cómo le hago como para que me pongan atención? Y era ahí hacer maromas, básicamente me aventaba y hacía lo que fuera para poder, y ahí perdí mucho miedo escénico. La verdad es que fue una escuela enorme poder trabajar con niños. Ahora que trabajo con adolescentes, me es más fácil como hacer el ridículo por hacerlo para poder captar la atención, pero hablar en público es un enorme miedo para muchas personas y a lo mejor es un reto para ti. No sé si para ti es fácil hablar, pero sin lugar a dudas va a representar mucha presión. Y digo otra vez, hablar en público es eso. Súmale que tienes que hablar de la palabra de Dios. Imagínate. Todavía, tienes que hablar de la infalible, incorruptible, todopoderoso palabra de Dios. ¿A poco no es presión que toda parte tienes que habla? Por ejemplo, ahorita yo estoy bajo una presión. Pareciera que no, o no sé si no parece, pero yo estoy bajo una presión porque tengo que comunicar un mensaje, tengo que hacer esto, estoy consciente que me está viendo muchas personas y estoy bajo mucha presión. A lo mejor sí lo puedo manejar, pero la presión, como siempre les digo a los jóvenes, la presión es como Thanos, es inevitable, ¿no? Como la película de Thanos, es un chiste para adolescentes, yo creo. Pero bueno, entonces la presión la vamos a tener sí o sí. Y algo interesante de la presión es que no hace distinción de personas. Ese sí no es racista, para que veas. Nos llega a todos sí o sí. No importa si eres un niño, si eres ya un anciano, si eres lo que sea en cualquier estrato económico, te va a llegar la presión. La presión está en todos lados. ¿Sabes? Ahorita, cuando platico con los jóvenes, me da mucho, como que empiezo a entender muchos problemas que están pasando. Y las redes sociales es una presión, yo diría, innecesaria. Las redes sociales te hace a fuerza sí o sí compararte con alguien más. Es una presión que tú mismo te pones, ¿no? He platicado con algunos adolescentes y dicen que cuando empiezan a ver su Instagram o su red social y empiezan a ver lo que es que mi amigo se fue de vacaciones y es que mi amigo le acaban de regalar un carro, o sea, y yo no tengo eso, y te empieza a presionar. Entonces, de todos lados te va a llegar la presión. El punto que quiero llegar es, tú y yo vamos a manejar presión, pero ¿cómo le hacemos para sobrellevar la presión? ¿Y cómo le hacemos para, como dice el tema, mantener la confianza bajo presión? Eso es el tema central de mi plática. Ahora sí, ya vamos a entrar un poquito más. Pero la presión es algo loco, ¿no? Es la presión, como te dice, la presión financiera. Cuando estás llenando el tanque de tu gasolina, oye, ya, párale, porque ese número no para, y empiezas a llenarte el tanque y pareciera que y ves la temperatura y estamos a 80 grados, pues estamos en el infierno, con razón, estamos bajo tanta presión y está consumiéndose toda mi economía, este tanque. Entonces, esta presión nos va a llevar por todos lados. Cuando estabas adolescente o estabas joven antes de casarse, ¿a poco no tenías esa clásica tía que sutilmente te decía, oye, mijito, ¿aún no encuentras a nadie? Y todavía te decía, pues cada vez no te estás haciendo más joven, ¿eh? O sea, te estás haciendo más viejo. O sea, esa presión que la tía te imponía sobre ti, es impresionante. Y luego ya que te casas, la misma tía, oye, mijo, ¿y cuándo los hijos? ¿Para cuándo? Y esa tía, híjole, como que le encanta agregar presión a nuestra vida. Y luego ya es muy tarde, te dice, ya es muy tarde, y luego las complicaciones de edad. Y me encantaría tener sobrinos en este siglo, casi casi te dice la tía, ¿no? O sea, hay presión por todos lados. Y yo estoy convencido de que el enemigo no puede tocar tu propósito. Eso es algo, yo creo esto, no puede tocar tu futuro.
No puedo tocar ni siquiera tu salud. La palabra dice que Dios es el dueño de mi salud. Pero lo que sí puede tocar al enemigo es tu confianza. Eso sí puede atacar. Y utiliza hasta tu tía. Esa tía que a veces es medio incómodo platicar con ella y a veces ni quieres ir a su casa porque sabes que va a sacar esos temas que no quieres hablar. Entonces, estoy convencido que el enemigo va a utilizar diferentes medios para ejercer presión y por lo tanto tumbar tu confianza. Ese es el objetivo principal, que tú no confíes en Dios, que tú te desconectes de Dios. Eso es lo que quiere el enemigo, con toda esta cantidad de presión que vemos por todos lados. Te hago una pregunta. ¿A ti cómo te va con la presión? No me refiero a la presión arterial, a la presión en general, ¿no? Y si compartes la misma fe que yo, que somos cristianos, te quiero dar un dato extra. Yo pienso que como cristianos tenemos aún más presión que otras personas. O sea, acá por Tijuana, que donde vivimos, acaba de pasar un caso muy sonado en una universidad. Un joven que tuvo un excelente promedio de toda su generación. Fue el excelente promedio y obviamente le dio una oportunidad de darles el discurso de la generación y empezó a abordar temas de carácter en contra pues a lo mejor ideologías de género, en cuestión de abortos, en contra de todo eso. Y la gente se empezó a salir. O sea, estamos en la época de vetar a las personas cuando no estás de acuerdo, ¿no? Entonces, este joven valiente se atrevió a decir, hey, yo creo esto. Y como cristianos, no estoy seguro si es cristiano o no, pero fue muy valiente en mostrar una postura. Entonces, lo que yo sí puedo decirte es que como cristianos tenemos aún más presión. ¿No te ha pasado que vas con tus familiares o alguien, tus amigos que no son cristianos, y te empiezan a cuestionar y te empiezan, uy, ahí viene el cristiano, uy, y es cristiano? O sea, empiezan esos comentarios que empiezan a mermar a veces tu cuestión anímica, te empiezan a ejercer presión. Y te quiero dar un dato extra. Nosotros tenemos como cristianos 3 enemigos. El número 1 es el mundo. Dice que el mundo lleva su propia agenda y ellos van en una dirección opuesta a la de Dios. Entonces el mundo es un enemigo. Satanás, obviamente, es el enemigo jurado de nosotros. Pero el tercer enemigo es la carne. Nuestra carne, nosotros vivimos con el enemigo, estamos cohabitando con él porque la carne no quiere hacer lo que el espíritu quiere. Y te voy a poner un ejemplo. Tú puedes ver una serie en Netflix y te la chutas toda la madrugada. Pero, a ver, cuando te toca, vamos a empezar a leer, vamos a empezar a orar, ay, como que te empieza a dar sueñito, como que, o sea, empiezas a batallar. Entonces tenemos 3 enemigos que están en contra. Entonces, a lo que quiero llegar ya para empezar con las cosas buenas, es que tú y yo tenemos un gran problema, es la presión. Y la presión otra vez te va a llegar por todos lados. Pero como te decía al inicio, la presión es necesaria. Y bueno, también te comenté, me encanta ver cómo los diferentes discípulos relatan la historia de Jesús. Y ahorita leímos lo que decía Mateo, ¿no? Mateo ve cuando va a Jesús a orar. Pero quiero que veamos la versión de Lucas en el mismo pasaje. Dice, Jesús salió de la ciudad y como es de costumbre, se dirigió al monte de los olivos y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegaron al lugar, les dijo, oren para que no caigan en tentación. Entonces se separó de ellos, se arrodilló y empezó a orar. Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero que no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Me encanta porque Lucas es médico, entonces como que él tiene otra perspectiva y añade ciertas cosas, ¿no? Pero algo que quiero resaltar está en Lucas, dice que como es de costumbre, dice que Jesús como es de costumbre, Jesús era fácil de encontrar porque él tenía una rutina, él constantemente estaba en oración, constantemente tenía un lugar donde podía ir a poder conectarse con Dios y recibir este consuelo, este fortalecimiento. Si hay algo que
que el enemigo va a pelear es otra vez tu conexión con Dios. Si entre menos conectado estés con Él, vas a estar en lo peor. Y te quiero dar cuatro pasos que podemos o necesitamos y que entendemos en este versículo para poder tener confianza en este tiempo bajo presión. El primer paso es tener una visión clara. Cuando tú estás en un problema, lo que tienes que tener, número uno, es hacia dónde vas. Porque cuando llegamos a un problema, muchas veces estamos en un hoyo y no vemos alrededor. Entonces, necesitas tener una visión clara. Número dos, debes tener un lugar de oración. Jesús, como te digo, dice, Jesús salió de la ciudad y como es de costumbre, o sea, Jesús acostumbraba a ir a un lugar de oración. Si tú no tienes un lugar de oración, va a ser muy difícil que mantengas la confianza en Dios para poder sobresalir. Te va a ser muy difícil. Necesitas tener un lugar de oración, ya sea que te conectes, por ejemplo, nosotros tenemos una actividad de las 6 de la mañana, nos conectamos con nuestro pastor y oramos y después hacemos ciertas oraciones en nuestra vida, pero tú debes de tener un lugar específico, un lugar físico para poder conectarte con Dios. Número 3, debes de rodearte de las personas correctas. Dice que Jesús venía con todos y luego le dijo a 3 nada más, vénganse, acompáñenme a orar. Y fue honesto con ellos, hey, estoy pasando por mucha presión, ayúdame a orar. Y número 4, debes tener o asegurarte de recibir la fortaleza de Dios. ¿Sabes? Él invitó a esos 3 porque él les tenía mucha confianza, pero no puedes depositar toda tu confianza en los humanos porque eventualmente te van a fallar. Digo, amamos a nuestros amigos, tenemos a nuestro círculo pequeño para poder, en eso es cuando tú rebotas, hey, estoy pasando por esto, ayúdame a orar, claro que sí. Pero aún así, tu confianza debe estar siempre en Dios. Y me encanta cuando Lucas otra vez dice en el versículo 43, entonces, después de que oró Jesús, se le apareció un ángel para fortalecerlo. Yo no sé si viste la película de La Pasión de Cristo, pero ahí no sale que un ángel viene y lo fortalece. Simplemente Jesús ora y está deprimido y está pasando por esa presión y después ya lo aprenden, pero no sale esta parte tan necesaria que dice que un ángel del cielo bajó para fortalecerlo. Esa es la clave de todo. Debemos de tener, uno, una visión clara hacia dónde vamos. Número 2, tener un lugar de oración, un lugar físico, un lugar que tú sabes que ahí vas a estar en comunión con Dios. Número 3, rodearte de las personas correctas. Tener ese círculo de amigos. Te comentaba al principio, tenemos unos amigos que estamos ahí en WhatsApp siempre ayudándonos, pero sobre todo esto, debes de asegurarte de recibir la fortaleza de Dios. ¿Cómo? Mediante la oración. Jesús lo hizo, el maestro lo hizo en su época más, en su tiempo más difícil, vulnerable, pidió ayuda y fue fortalecido por nuestro Padre. Dice que un ángel bajó. Tú y yo necesitamos ser fortalecidos en este tiempo de presión. Y lo que quiero cerrar es esto. No, tú puedes pasar toda tu vida lidiando la presión. Hay ciertas salidas, ¿no? Cuando estás pasando por presión, pues la salida fácil es a lo mejor drogas, alcoholismo o cualquier otra cosa. Pero es precisamente porque no hemos encontrado la solución, no hemos encontrado la fortaleza. Y Dios te promete que va a fortalecerte en tu tiempo más difícil si tú te conectas con Él, si cumples, si tienes una visión clara, si tienes un lugar de oración, si tienes a personas correctas, pero sobre todo que le pidas a Dios que se haga su voluntad y que se cumpla su propósito en tu vida. Dios te bendiga. Wow, Dani, ¿qué mensaje has traído a la mesa el día de hoy? La verdad es que me mueve bastante y la verdad es que quisiera agregar algo. Hay que recordar, mis hermanos, que cuando hay un caos en tu exterior, es porque Dios trabaja en tu interior. Mi hermano, no pelees con Dios. Agradécele cada momento difícil en tu vida. Agradécele estas pruebas, porque son pruebas para probar nuestra constancia, para probar ese permanecer. Mi hermano, ora a Dios por todo. Pregúntale siempre en medio de ese caos qué es lo que Él quiere que tú hagas.
No des un paso si no tienes una confirmación de Dios. Recuerda una cosa, cuando Dios habla en negativo, siempre hay una verdad en positivo. Y te pongo una frase que me encanta, te pongo un ejemplo. Cuando Dios dice que los inconstantes no deben esperar nada, es porque los constantes deben esperarlo todo. Dani, wow, qué mensaje nos acabas de dar. Doy gracias a Dios por tu vida y te pido, Dani, despidamos este programa con una oración, si nos puedes hacer el favor, para todos aquellos hermanos, para toda esa gente que nos escucha alrededor del mundo. No sé qué lugares estamos llegando, Dani, que sea la voluntad de Dios por sobre todas las cosas y que sea siempre su palabra a través de nosotros. Exactamente. Vamos a orar. Dios, te damos gracias, Padre. Gracias porque tú eres bueno en todo momento, Dios. Tú nunca nos dejas. Tú has prometido estar con nosotros hasta el último día de nuestra vida, Dios. Hoy queremos reafirmar nuestra dependencia de ti, Dios. Queremos reafirmar que solos no podemos, Dios. Y así como Jesús pidió ayuda, nosotros también te queremos pedir tu ayuda, tu socorro, Dios, en tiempos de dificultad, en tiempos de presión, Dios. Queremos ser fortalecidos por ti, Dios. Ayúdanos a pasar por todo esto, ¿vale? Porque si bien tú dices que a nadie se le lleva una presión que no pueda sobrellevar, Dios, tú nos das la presión o los problemas justos que podemos sobrellevar, Dios. Pero queremos desarrollar esta confianza en ti, Dios, que aunque estamos con el problema encima, sabemos que dependemos de ti y si estamos contigo, Padre, nada nos puede detener, Padre. Gracias. Te pido, Dios, que nos ayudes en este proceso, que bendiga a esas personas, ayúdanos a cumplir su propósito que tú tienes pensado y soñado para cada uno de nosotros, Padre. En el poderoso nombre de Jesús, Dios, te damos todas las gracias. Amén. Amén. Amén, Dani, muchas gracias. Un placer. Damos gracias a Dios por tu vida y este es tu programa, Dani. Siempre serás bienvenido. Jorge, muchas gracias por todo. Si gustas cerrar el programa. Ok, gracias Daniel y gracias Carlos. Bueno, sí, yo creo que habla un poquito de ese, digamos, esa presión que sentimos nosotros, y digo ya en la parte adulta, porque yo creo que ya nos hemos sensibilizado un poquito más de la responsabilidad que está sobre nuestros hombros. Yo creo que, digamos, en esos periodos de lo que es digamos, lo que es la infancia, lo que es la adolescencia, realmente sí existe ese temor de bajo presión, pero yo creo que es más que todo enfocado en qué van a decir de mí, que lo hice bien, no lo hice bien. Pero yo creo que cuando llegamos a época adulta, que ya tenemos esa madurez espiritual, realmente sí seguimos bajo la presión, pero lo estamos haciendo es ya porque sabemos que lo que estamos diciendo va a cambiar la vida de muchas personas. Y allí es donde pesa realmente cada palabra que ha sido puesta en cada uno de nosotros, aunque bueno, deberíamos pensar que si esa palabra ha sido puesta es realmente porque es verdad, porque es eficaz y va a llegar donde tenga que llegar. Así es que gracias Carlos, gracias Daniel, y bueno, invitación para el próximo lunes 12 del día, aquí en esta emisora Busco en Ti, porque recuerda que donde estás no es el final. Y este segmento de Tierras Altas, así que chao, chao, gracias. Hasta luego, que Dios me los bendiga mucho. Nos vemos.